Quiero darle la bienvenida a Iglesia Teópolis. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Eliud y me dicen Pastor Sammy, así que es la misma persona. Y hoy nos encontramos en el tercer episodio de la serie Adviento, que tiene como pensamiento central el que el evangelio son buenas noticias para todo el mundo. Y en el pasado episodio contestamos la pregunta de por qué Jesús, el Salvador, son buenas noticias para todo el mundo, incluyendo personas que no se encontraban en la búsqueda de un Salvador. Y la respuesta puede ser resumida en el siguiente pensamiento que usamos como cita central. El nacimiento de Jesús como Salvador son buenas noticias para todo el mundo porque ofrece lo que ningún poder terrenal puede dar. Una salvación por gracia que no solo perdona nuestro pecado, sino que transforma nuestra realidad presente y asegura nuestra esperanza futura bajo su amoroso señorío. Y es una cita central un poquito más larga de las que estoy acostumbrado a compartir, pero creo que es muy importante porque de ahí surge por qué Jesús el santificador son buenas noticias para todo el mundo, que es la pregunta siguiendo la secuencia del evangelio cuádruple. La pregunta que estaremos contestando en este episodio es la siguiente: ¿por qué? ¿Por qué Jesús el santificador son buenas noticias para todo el mundo? Y encontramos esa respuesta a esa pregunta y unas cuantas más. Ustedes saben que yo hago muchas preguntas en el mensaje. En la porción bíblica que se encuentra en Juan 8, versos del 1 al 11, que lee de la siguiente manera en la Nueva Traducción Viviente. Y para este momento me gustaría pedirles muy amablemente que nos pongamos nuevamente en pie. Dice Juan 8 del verso 1 al 11 en la Nueva Traducción Viviente. Jesús regresó al monte de los olivos, pero muy temprano en la mañana siguiente estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. La pusieron en medio de la multitud. Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda a apedrearla. ¿Tú qué dices? Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que que pudieran usar en su contra. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír esto, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solos Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ni uno de ellos te condenó. Ni uno, Señor,
dijo ella. Yo tampoco. Le dijo Jesús, vete y no peques más. Y creo que esa pregunta que hizo Jesús en el primer siglo sigue siendo relevante. Y es precisamente lo que vamos a estar profundizando hoy. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Cuántos de los que te acusan pueden condenarte? Inclina tu rostro ahí donde te encuentras. Espíritu Santo, ven y dirígenos hacia la persona de Jesús. Consuélanos con la esperanza viva que se encuentra en el Evangelio. Confróntanos y convéncenos de pecado para poder encontrar sanidad del alma y vida eterna que se encuentra en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. En un mundo que constantemente nos ofrece diferentes caminos hacia la plenitud, nos encontramos ante una verdad fundamental y es la siguiente: todos seguimos algún tipo de Salvador. La pregunta no es si servimos a alguien o a algo, sino a quién o qué estamos entregando nuestra devoción. Y esta reflexión nos lleva a examinar a Jesús el santificador como buenas noticias para toda la humanidad. Pero antes de decirle por qué Jesús el santificador son buenas noticias para la humanidad, yo creo que debemos definir de manera práctica la santificación. La santificación definida por Pastor Sammy. Tú eres un teólogo, es academia, pastor con P minúscula. La santificación es el viaje del alma donde la gracia que nos salva, o sea, somos santos, se convierte en la gracia que nos transforma. Estamos siendo santificados hasta ser la gracia que nos completa. Seremos perfectamente santos. Es el proceso donde el amor de Dios convierte su declaración legal en nuestra realidad experiencial. En otras palabras, todo lo que hayamos confesado a Jesús como Salvador y nos hayamos sometido ante su señorío en nuestra vida, nos encontramos en un proceso milagroso y sobrenatural que hemos sido salvos de la penalidad del pecado, somos santos, o los teólogos le dicen la santificación posicional. Estamos siendo salvados del poder del pecado, estamos siendo santificados. Y el término teológico es santificación progresiva. Y seremos salvos de la presencia del pecado, perfectamente santos. El término teológico es glorificación. Pero me gustaría ilustrarles el viaje transformador de la santificación del creyente usando esta analogía. Imaginen un viaje largo por carretera. Al inicio tenemos la promesa del destino. Ese es el momento en el que Jesús nos declara santos por su gracia. Durante el trayecto, cada kilómetro recorrido nos aleja del punto de partida y nos acerca a nuestro destino. Esta es nuestra santificación progresiva, nuestra santificación diaria. Y finalmente llegará el momento glorioso de arribar a nuestro destino, la santificación completa en Cristo. Este viaje no es solamente un cambio de ubicación, sino una transformación profunda de quienes somos. Y ahora bien, la parte importante que debemos tener en cuenta para poder contestar, Jesús
el Salvador, son buenas noticias para todos, es la siguiente: todos tenemos un Salvador. De modo que todos hayamos aceptado a Jesús o no, tenemos un Salvador que nos promete vida plena, y todos nos encontramos viajando en un camino, en uno de los caminos. La realidad fundamental que debemos entender es que la humanidad fue creada para adorar y servir. No existe tal cosa como una persona que no sirva a algo o a alguien. La pregunta no es si seguimos a un Salvador, sino qué tipo de Salvador hemos elegido seguir. Y esta verdad se manifiesta en cómo organizamos nuestras vidas. Cada persona orienta su existencia alrededor de algo que considera supremo, algo que cree que le dará sentido, propósito y plenitud. Podemos verlo en las decisiones diarias que tomamos, en aquello por lo que estamos dispuestos a sacrificarnos, en lo que ocupa nuestros pensamientos cuando estamos solos. Algunos han hecho de su carrera profesional su Salvador. De modo que el proceso de santificación los lleva a actuar creyendo que el éxito y el reconocimiento finalmente llenarán ese vacío interior. Y todos los que hayamos llegado al tope de la montaña nos hemos dado cuenta que eso no es cierto. Otros han puesto su esperanza en las relaciones, convencidos de que el amor romántico o la aceptación social les dará la vida abundante que anhelan. Hay quienes han hecho de su imagen personal su Salvador. Viven su proceso de santificación en una constante búsqueda de la próxima mejora física o material que promete hacerlos sentir completos. Los sistemas políticos también se presentan como salvadores, prometiendo que el próximo cambio de gobierno o la próxima reforma social finalmente traerá la vida abundante, la utopía que todos buscamos. La tecnología ha surgido como un salvador también presente, surgiendo de que la próxima innovación finalmente resolverá todos nuestros problemas. Y las riquezas llevan miles de años susurrando promesas de seguridad y felicidad, convirtiéndose en otro salvador más a las que las personas entregan su devoción. Ahora bien, si regresamos a Juan 8, podemos notar algo que me resulta muy fascinante. Y es que la santificación de los falsos salvadores terrenales no es muy diferente a la santificación de quienes practican la religiosidad como los fariseos. Vayamos a Juan 8 para verlo con detenimiento. Dice en el verso 1, Jesús regresó al monte de los olivos, pero muy temprano a la mañana siguiente estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Y mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. Y la pusieron en medio de la multitud. Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio y la ley de Moisés manda a apedrearla. ¿Qué dices tú? Lo primero que me llama la atención es observar la metodología de exposición pública. Los fariseos pusieron a la mujer en medio de la multitud, convirtiendo su pecado en un espectáculo.
¿No es esto similar a cómo los sistemas políticos, las redes sociales y la cultura moderna usan la vergüenza pública como una herramienta de transformación? Esta persona tiene que aprender, esta persona tiene que ser transformada, vamos a hacerlo usando la vergüenza. Ya sea a través de la cancelación cultural, la humillación pública o el juicio colectivo, el método sigue siendo el mismo, la herramienta sigue siendo la misma y más adelante vamos a ver que es una herramienta milenaria, tiene miles de años. Segundo, notamos su enfoque en la letra de la ley sin su espíritu. La ley de Moisés manda a apedrear, declara, reduciendo la santidad a un conjunto de reglas para cumplir. Este legalismo suena muy similar a cómo los salvadores modernos reducen la transformación humana a métricas, logros y conformidad externa. Números en una cuenta bancaria, seguidores en las redes sociales o adhesión a ideología específica. Tercero, y quizás esto puede ser lo más revelador, vemos cómo utilizan a la mujer para lograr sus propios fines. El texto nos dice que esto era una trampa para Jesús. De manera muy similar, los salvadores terrenales frecuentemente usan nuestras luchas y necesidades no para sanarnos, sino como herramientas para avanzar sus propias agendas. Y esta conexión entre la religiosidad farisaica y los salvadores terrenales nos muestran que cualquier sistema de transformación que no esté centrado en la gracia y la verdad de Cristo eventualmente se convierte en un instrumento de control y condenación. Ya sea que se vista elegantemente con ropajes de religiosidad farisaica o seculares muy reveladores. El resultado sigue siendo el mismo. Una santificación que destruye en lugar de redimir. Y este pasaje expone que tanto la religiosidad vacía como los salvadores terrenales comparten la misma incapacidad de transformar. No pueden transformar el corazón humano. Solo pueden manipular el comportamiento a través del miedo y la vergüenza y la presión social. Y esta, mis hermanos, es la razón por la que Jesús, el santificador, son buenas noticias para la humanidad. Porque todos, conscientemente o no, estamos en la búsqueda de lo que solo Jesús puede ofrecer. Esta es la esencia de por qué la santificación de Jesús es buena noticia, y quiero que preste atención a este pensamiento. La santificación de Jesús no es simplemente un cambio superficial de las circunstancias, sino una transformación profunda de nuestra identidad. Regresando a Juan 8, los fariseos intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudiera usar en su contra, pero Jesús se inclinó y escribió con un dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, se levantó y dijo: muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse a escribir en el polvo. Y al oír esto, los acusadores se fueron retirando
uno tras uno, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? Ni uno de ellos te condenó, ni uno de ellos pudo hacerlo. Ni uno, Señor, dijo la mujer. Pues yo tampoco, le dijo Jesús. Ahora, vete y no peques más. Permítame brindarle la primera herramienta de este mensaje que refuerza por qué Jesús, el santificador, son buenas noticias para todo el mundo. Y esta es la primera herramienta. Es que el fruto es eternamente diferente. En el segundo episodio hablé de la necesidad universal de salvación y hoy quiero expandir nuestra necesidad universal de santificación. Y esta primera herramienta que les comparto es muy importante porque se trata de distinguir entre la culpa y la vergüenza. A veces se sienten igual, pero no son los mismos. ¿Me explico? Desde el jardín del Edén, Satanás ha usado una estrategia efectiva. Usar la vergüenza como catalizador del pecado. Como eso que impulsa nuestra naturaleza pecaminosa. Mientras la culpa nos dice hiciste algo malo y nos puede llevar al arrepentimiento, la vergüenza susurra hay algo malo en ti y nos empuja a escondernos de Dios. La vergüenza opera en nuestras vidas de una manera sutil pero muy peligrosa y busca constantemente un alivio temporal del dolor de la vergüenza. Desde el jardín del Edén, cuando Adán y Eva se escondieron de Dios, la humanidad ha estado atrapada en un ciclo destructivo. Escuchen esto. Sentimos vergüenza, buscamos alivio y en ese proceso frecuentemente recurrimos al juicio de otros como anestesia temporal para nuestro dolor. ¿Cómo sabemos que estamos en este Salvador terrenal? ¿Cómo sabemos que estamos en este ciclo de un falso Salvador terrenal y su falsa santificación? Bueno, pues la vergüenza es un indicador. Este ciclo de la vergüenza se manifiesta de manera sutil pero muy peligrosa en nuestra vida diaria. Cuando nos sentimos inadecuados en nuestro lugar de trabajo, encontramos consuelo en criticar los errores de nuestros colegas. Cuando nuestra vida familiar no alcanza nuestras expectativas, nos anestesiamos señalando las deficiencias en las familias de otros. Cuando nuestras luchas espirituales nos abruman, podemos caer en la religiosidad midiendo nuestra espiritualidad en comparación con las faltas de otros. Y es por eso que creo que nuestra cultura está adicta a las malas noticias y al contenido negativo. Es una generación enferma de vergüenza y está adicta a su método de anestesia predilecto. Son las malas noticias de otros. Las redes sociales, los programas de chisme y las conversaciones cotidianas frecuentemente giran alrededor de los errores y caídas de otros. Eso es lo que vende. Cada vez que participamos en este ciclo de juicio, estamos buscando una dosis de superioridad moral que temporariamente anestesia el dolor de nuestra propia vergüenza. Y quiero ser claro con esto. Todos vivimos de una manera u otra esclavos de la vergüenza. Todos. Hasta el pastor. Todos
De alguna manera u otra somos devotos de algún ídolo. Que al igual que el enemigo de nuestras almas, nos esclaviza con narcóticos culturales como el juicio a otros para anestesiar el dolor producido por la vergüenza. Por otro lado, algunos de nosotros trascendimos el uso de los narcóticos culturales y anestesiamos la vergüenza con drogas y alcohol. Otros con sobretrabajo. Y podemos ver este patrón reflejado en el encuentro de Jesús con la mujer adúltera. Los acusadores no estaban realmente interesados en la justicia o en la santidad. Estaban buscando validación para su propia justicia. Cuando Jesús los invitó a que el que estuviera libre de pecado arrojara la primera piedra, expuso su verdadera naturaleza de su juicio. No era un acto de justicia, sino un intento de escapar de su propia culpa. Y este pasaje nos enseña una verdad muy poderosa. No podemos encontrar libertad al juzgar a otros para anestesiar nuestra vergüenza, sino al encontrarnos en aquel que, teniendo todo el derecho de condenarnos, elige mostrarnos misericordia. Jesús, el santificador. Y si eso no son buenas noticias para todo el mundo, ¿qué son? ¿Qué son buenas noticias para todos? Cuando Jesús le dice a la mujer, yo tampoco te condeno, estaba rompiendo el ciclo de la vergüenza y el juicio que la mantenía cautiva. La invitación de Jesús de vete y no peques más no era una condición para ser aceptada, sino una invitación a vivir desde la nueva identidad que Él le había dado. Y de la misma manera, nuestra santificación no viene de juzgar a otros para sentirnos mejor, sino de recibir y vivir la gracia que Dios nos ha dado a través de Cristo. Nuestra necesidad universal de libertad de la culpa revela que esta verdad profunda, y es que todos seguimos a un Salvador que promete liberarnos. La diferencia está en el fruto, en el resultado. Los salvadores terrenales solo pueden ayudarnos a sobrellevar nuestra culpa de manera temporera, pero Jesús nos libera de ella, y no tan solo nos libera de ella, sino que nos transforma. Esa misma libertad en un fruto eterno que ninguna acusación puede destruir. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Acaso ninguno de ellos pudo condenarte? Y ahora, con esto en mente, me gustaría regresar a la porción bíblica de Juan 8 y leer esa porción usando los lentes de lo que acabamos de aprender. Jesús regresó al monte de los olivos, pero muy temprano en la mañana siguiente estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles mientras hablaba a los maestros de la ley religiosa. Y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. La pusieron en medio de la multitud. Maestro, le dijeron a Jesús, la mujer fue sorprendida en el acto de adulterio y la ley de Moisés manda a apedrearla. ¿Tú qué dices? Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudiera ser usado en su contra.
Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Y como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo: muy bien, pero el que esté libre, el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Y luego volvió a inclinarse en el polvo y siguió escribiendo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras uno, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno de ellos te condenó. Ninguno, Señor. Yo tampoco. Vete y no peques más. Para aquellos que están tomando nota, la primera herramienta, la razón por la que Jesús Jesús es el santificador, son buenas noticias para la humanidad, es que el fruto de su santificación es eternamente diferente. Y la segunda herramienta es que la respuesta de Jesús también es eternamente diferente. Porque existe otra cosa que me llama mucho la atención de esa porción bíblica. Se trata del contraste dramático del manejo del tiempo. Los acusadores llegan llenos de urgencia, demandando una respuesta inmediata. ¿Tú qué dices? Preguntan esperando atrapar a Jesús en el momento, pero esta prisa por juzgar refleja cómo operan los salvadores terrenales. Siempre hay una urgencia, una crisis que demanda acción inmediata, una decisión que no puede esperar. Y la ausencia de Jesús, la ausencia de prisa por parte de Jesús es revolucionaria. Jesús se inclinó y comenzó a escribir en la tierra con el dedo. Y este acto, aparentemente simple, es una demostración poderosa de una libertad que los salvadores terrenales no pueden ofrecer. En medio de la presión, las demandas y la urgencia manufacturada por los salvadores terrenales, Jesús se toma su tiempo para demostrar su amor. John Mark Comer lo expresa de manera magistral en su libro Elimina la prisa de tu vida. ¿Por qué? Porque la prisa y el amor son incompatibles. Y hoy estuvimos leyendo en nuestro llamado a la adoración acerca de que Dios es amor. Dios no solamente ama, Él es la definición de amor. Y si la prisa y el amor son incompatibles, entonces la prisa y Dios son incompatibles. Algo muy revelador, además de la vergüenza, porque si hay algo que te está empujando a tomar decisiones apresuradas, quien te está empujando no es Dios. ¿Cómo sabemos que estamos siguiendo un Salvador terrenal y su falsa santificación? La prisa es otro indicador. Los salvadores terrenales operan en la tiranía de lo urgente. Demandan respuestas inmediatas. Crean crisis artificiales. Mantienen a las personas en un estado constante de ansiedad y prisa. Usan la presión del tiempo como herramienta de control. Y quiero volver a ser claro, todos operamos de una manera u otra esclavos de la prisa. De modo que todos de una manera u otra somos devotos de algún ídolo que, al igual que el enemigo de nuestras almas, usa la urgencia manufacturada para esclavizarnos con la prisa. Jesús, por el otro lado, opera al ritmo
del amor eterno. Hay un paso bien particular en el amor eterno. Se toma su tiempo para escribir en la tierra. Responde con sabiduría deliberada. Crea espacio para la reflexión y el arrepentimiento. Demuestra que la verdadera transformación no puede darse en medio de la prisa. Y su respuesta final también refleja esta libertad del yugo de la prisa. No le da una lista de tareas urgentes para probar su arrepentimiento. No le impone plazos para su transformación. En cambio, le ofrece una invitación a una vida nueva. Vete y no peques más. Esa es una invitación a una vida, a un proceso de transformación que fluye de la gracia y no de la urgencia. El ritmo de la gracia y el amor eterno. Esta es la diferencia eterna en la respuesta de Jesús. Mientras los salvadores terrenales nos mantienen corriendo en un ciclo interminable de crisis y soluciones temporales, Jesús nos invita a entrar en el ritmo sin prisa de la gracia. Su santificación no es un programa apresurado de automejora, sino una transformación profunda que ocurre, escuchen esto, en el tiempo perfecto del amor perfecto, en el tiempo perfecto de Dios. Quiero que escuche esto. Para aquellos que la prisa y la vergüenza nos ha estado susurrando a lo largo de este año, y ahora que se acaba el año y hay metas que quedaron sin cumplirse, expectativas que parece que no van a pasar, quiero que escuche esto. La santificación de Jesús no es una demanda urgente, sino una promesa de transformación profunda. Es la invitación a vivir en la libertad de quien ha sido perdonado. No es la prisa de quien todavía está tratando de ganar su perdón. Así como un árbol puede conocerse por sus frutos, podemos reconocer la naturaleza de nuestros salvadores por lo que producen en nuestras vidas. Los salvadores de este mundo, aunque prometen libertad y plenitud, inevitablemente producen dos frutos amargos en nuestra vida: la vergüenza y la prisa. La vergüenza se manifiesta como una voz constante que nos dice: no somos suficientes. Y es el Señor implacable de que nos empuja a que nuestro valor sea medido a través de nuestro rendimiento, de las posesiones y del estatus. Nos mantiene en un ciclo constante de comparación y competencia, siempre mirando por encima del hombro, siempre temiendo ser descubiertos como que somos inadecuados. Ahora, la prisa, por el otro lado, es el látigo que nos mantiene corriendo sin descanso. Es la ansiedad que nos susurra que el tiempo se nos está acabando, que debemos lograr más, que debemos acumular más, ser más, antes que sea demasiado tarde. Nos roba del presente mientras nos hace temer del futuro. Esa es una ilustración magistral para la ansiedad. El proceso en el cual nos permitimos ser robados de nuestro presente porque estamos demasiado enfocados en lo que tememos en el futuro, convirtiendo cada momento de descanso en una fuente de culpa. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos culpables por esos espacios o esos días de descanso?
Porque estoy profundamente convencido de que Jesús, el santificador, son buenas noticias para todo el mundo, porque sé de primera mano que los salvadores terrenales nos mantienen en un ciclo perpetuo de esfuerzo y frustración. Yo lo he vivido. Sin embargo, la santificación en Cristo es un proceso de libertad verdadera. No es un camino de perfección basado en nuestro esfuerzo, sino en un camino de transformación basado en gracia. Y mi oración para cada uno de nosotros es que la obra santificadora de Jesús produzca el fruto eternamente superior a todos los frutos de los salvadores terrenales, el fruto del Espíritu. Y me gustaría que tomes tu tiempo para pedirle al Espíritu Santo que comience a producir ese fruto. El amor que nos libera de la necesidad de probarnos a nosotros mismos, permitiéndonos amar a otros desde la plenitud y no desde el vacío. La alegría que trasciende las circunstancias, que no se aferra a lo que tenemos o logramos, sino que se aferra en quién es Dios y quiénes somos en Cristo. La paz que reemplaza la prisa con un descanso profundo, sabiendo que nuestra identidad y valor no depende de nuestro rendimiento, sino que somos hijos, somos hijas amadas, en quien ya Dios está complacido. Muchos de nosotros tenemos que escuchar esas palabras. Mi oración es que el Espíritu Santo las siembre en lo más profundo de tu corazón. Ya eres su hijo, eres amado. Y ya Él está complacido en ti, ya eres su hija, eres amada. Y Él está complacido en ti. La paciencia que nos permite vivir en el tiempo de Dios, libre de la tiranía de la urgencia constante. Que la gentileza y la bondad fluyan naturalmente cuando ya no necesitemos usar a otros como escalones para elevar nuestra propia autoestima. La fidelidad que nos ancla en las promesas eternas de Dios, liberándonos de la búsqueda incesante de seguridad en las bendiciones con fecha de expiración. La humildad que reemplaza nuestra necesidad de reconocimiento y validación externa, permitiéndonos vivir para una audiencia de uno, Dios. Y finalmente, para algunos de nosotros, el control propio, que surge no de la restricción legalista, sino de la libertad de saber que ya somos completamente amados y aceptados en Cristo. Mis hermanos, lo que hemos explorado hoy nos confronta con una verdad que no podemos negar. En un mundo lleno de salvadores que prometen transformación, todos nos encontramos siguiendo a alguien o a algo. Sin embargo, hemos visto que estos salvadores terrenales, ya sean sistemas políticos, ideologías, riquezas materiales o incluso la religiosidad vacía, comparten una limitación fundamental. Solo pueden ofrecer cambios temporales a través de la vergüenza y de la prisa. Todos escogemos un Salvador. Mi oración es que hoy podamos escoger el único que te quita la vergüenza y la prisa para siempre. Hoy nos encontramos en el mismo lugar que aquella mujer en el templo, rodeados de voces que demandan perfección inmediata, atrapados entre acusaciones y expectativas imposibles.
Y al igual que entonces Jesús nos ofrece la misma alternativa que aquella mujer. Por eso quiero cerrar con esta cita central. Escúchela, permita que el Espíritu Santo la escriba en su corazón. Los salvadores terrenales ofrecen cambios superficiales usando vergüenza y prisa. Pero Jesús transforma profundamente usando gracia y amor para darnos vida eterna y abundante. Voy a leerlo nuevamente y voy a pedir que le pida al Espíritu Santo que resalte una palabra o una frase de esto y que lo ilumine. Los salvadores terrenales ofrecen cambios superficiales usando vergüenza y prisa, pero Jesús te transforma profundamente usando gracia y amor para darnos vida eterna y abundante. Todos tenemos que contestarnos la siguiente pregunta. ¿Continuaremos sometidos al yugo de los salvadores terrenales que solamente pueden ofrecernos cambios temporales? ¿O aceptaremos la invitación de Jesús a una transformación que toma toda una vida, pero produce un fruto eterno? Es sin prisa. La decisión es nuestra. Podemos seguir corriendo tras promesas que expiran, o podemos aceptar la invitación de Jesús a una santificación que comienza con gracia, continúa con amor y culmina en una transformación que ningún otro Salvador nos puede dar. La buena noticia es que Jesús sigue esperando, sigue invitando, sigue ofreciendo esa santificación, que no depende de nuestro rendimiento, sino de su fidelidad. Y la pregunta es, ¿qué Salvador elegiremos hoy? Así que mientras apagan las luces, quiero que te tomes un momento para responder a nuestra necesidad universal de ser libres de la vergüenza y de la prisa. Hay muchas cosas de lo que yo pude haber predicado hoy, pero creo que esas dos cosas son las que más están afectando a nuestro tiempo, a nuestra generación. La vergüenza que te dice tú no eres suficiente. La prisa que dice se te está acabando el tiempo. Y hoy quiero que te tomes el tiempo para responder sinceramente. Decirle, Jesús, hay áreas en mi vida donde no puedo expresar eso que dice tu palabra del fruto del Espíritu y ahí lo quiero. Y para algunos de nosotros va a ser aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Otro es comprometernos con ese Salvador que una vez conocimos, pero que dejamos que otros ocuparan tronos en nuestra vida. Y para otras es ser sinceros por primera vez y decir, ya no soporto más la vergüenza. Ya no soporto más la prisa con la que viví todo este año, toda mi vida quizás. Hoy quiero ser libre de ambas. Si ese es tu caso, vamos a tomarnos un momento para que pases al altar y tengas un momento de responder ante Dios. No ante mí, sino ante Dios. Quisiera leer esta oración
escribí comenzando por mi necesidad universal de santificación y que creo que es muy adecuada para este momento, para nuestra respuesta como comunidad. Padre Celestial, te entregamos hoy las cargas pesadas de la vergüenza y la prisa que hemos estado cargando. Libéranos de las promesas vacías, de los salvadores terrenales, y nos acogemos a tu proceso de santificación. Que tu Espíritu Santo obre en nosotros, transformándonos día a día hasta parecernos a la imagen de Cristo. Que experimentemos la libertad de vivir bajo tu gracia, manifestando los frutos eternos de tu Espíritu en nuestras vidas. Esto oro para mi vida. Esto oro para cada una de las personas que están escuchando este mensaje, ya sea que se encuentren aquí o que nos escuchen luego en nuestras plataformas digitales. Pido esto en el nombre sobre todo nombre. El nombre que tiene la autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Quien está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Quien vino a nuestras vidas. Quien llegó y nació como un niño, vivió la vida perfecta, murió la muerte que no merecía y resucitó poderosamente el tercer día para darnos esperanza y vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén.